Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lau y en este video quiero contarles los pasos típicamente involucrados en cualquier proyecto de ciencia de datos. Si estás interesado en conocer en detalle las tareas que forman parte del flujo de trabajo de un profesional de datos, o si luego de haber tomado tu primer curso en Data Science te quedas así al intentar explicar la evolución de un proyecto de datos, entonces este video puede ser para vos. Acompáñame. Ok, para darles un poco de contexto, voy a arrancar mi análisis con una descripción general del proceso. Para guiarlos en este video, preparé un diagrama que les voy a estar compartiendo en pantalla y ahí van a poder seguirme en cada una de las etapas que planeo escribirles. A modo general, entonces, en cualquier proyecto de ciencia de datos, ¿qué vamos a tener? Primero, vamos a tener una etapa de recolección de datos, que estará seguida del almacenamiento y posterior limpieza. Eso es lo que se ve a la izquierda en el diagrama. Después, esta etapa va a seguirle un análisis de datos que podrá ser bien destinado a Business Intelligence, en el caso de que queramos estudiar un set de métricas bien definido, o puede ser un análisis de tipo exploratorio si está orientado a entender nuestros datos para luego aplicar modelos de Machine Learning. Asumamos que nuestro proyecto involucra la producción de modelos predictivos. Entonces vamos a encontrar una tercera etapa de creación y entrenamiento de modelos. Y finalmente, lo que va a existir es una etapa de reporte y análisis de resultados que va a otorgar un mayor entendimiento del problema y idealmente de ahí vamos a obtener insights. Entendido este resumen, voy a comenzar el análisis etapa por etapa para que puedan comprenderlas en mayor detalle. Comencemos por describir la etapa de extracción, procesamiento y almacenamiento de datos. ¿En qué consiste esta etapa? Bueno, esta etapa es la que se corresponde con las comúnmente denominadas pipelines ETL por Extract, Transform, Load, del inglés extraer, transformar y cargar. Básicamente vamos a conseguir nuestros datos. ¿Y de dónde van a venir nuestros datos? Bueno, el origen es muy diverso. Los datos pueden, por ejemplo, venir de bases de datos, pueden conseguirse de APIs, que son básicamente aplicaciones de proveedores para solicitar datos por medio de lo que se conoce como request o solicitudes. También tendremos web scrapers, que son scripts o pequeños programitas que comúnmente generamos para automatizar la recolección de información en sitios web. Y después habrá otras fuentes, por ejemplo, todo tipo de archivos que deseemos procesar. Imagínense que tenemos una librería de archivos PDF de la cual queremos sacar cierta información. Bueno, los PDF serán el origen de nuestra información. O si utilizamos cierta aplicación que nos devuelve CSV, o si tenemos archivos Excel, imágenes, PNG, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego recolectados los datos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, básicamente cuando conseguimos nuestros datos vamos a tener lo que se conoce como raw data o datos crudos y vamos a tener que almacenarlos de alguna manera lo más conveniente posible. Típicamente vamos a tener dos metodologías. Una es depositar esos datos en un data lake o en un lago de datos. Típicamente ahí van a ir los datos para los cuales aún no tenemos un objetivo claro de uso. Vamos a almacenarlos ahí en un formato prácticamente crudo, o sea, como vienen. Podríamos hacer quizás algún tipo simple de preprocesamiento o catalogado para facilitar su consulta a futuro, pero sin una limpieza exhaustiva. Y básicamente el lake le va a proveer a los científicos de datos con datos para que luego puedan crear modelos analíticos o de machine learning. Por otro lado, tenemos Data Warehouse. Y típicamente en un Data Warehouse vamos a almacenar datos sobre los cuales conocemos claramente cuál va a ser su posterior análisis. Los datos que mandemos al Data Warehouse van a tener un formato conocido y van a estar listos para ser analizados. Esto va a involucrar un proceso de limpieza bien definido que va a estar a cargo de algún ingeniero de datos. Y va a servir a analistas de Business Intelligence para realizar consultas y análisis de datos orientados a seguir índices o ciertas métricas previamente definidas. Y finalizada la etapa de recolección, almacenamiento y limpieza de datos, ¿qué sigue? Esta industria avanza tan rápido que es difícil saber. Bueno, típicamente va a venir una etapa de exploración y análisis de datos. Y vamos a tener dos tipos distintos dependiendo del proyecto ante el que nos encontremos. Si hablamos de Business Intelligence, típicamente vamos a querer conocer la evolución de ciertas métricas predefinidas y en esto van a trabajar analistas ejecutando queries, preguntas, es decir, preguntas específicas sobre los datos para encontrar respuestas a determinadas preguntas de negocios. Por ejemplo, supongamos que estamos analizando la interacción de ciertos usuarios con una aplicación. Entonces vamos a querer hacer un seguimiento de las impresiones de los usuarios, es decir, la cantidad de veces que los usuarios interactuaron con la aplicación o el número de registros, cuántos usuarios se suscribieron, el número de usuarios que están activos, el revenue, es decir, los ingresos que tuvimos por esos usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Los datos los vamos a recolectar limpios en un formato adecuado y van a venir del Data Warehouse que antes mencionamos. Estos datos los vamos a interpretar por medio de su evolución en el tiempo o patrones que vayamos encontrando en esas métricas de interés.
y vamos a poder reportar nuestros resultados en modo visual, típicamente utilizando dashboards con herramientas de visualización como son Tableau o Power BI. Además del análisis de datos orientado a Business Intelligence, podemos diferenciar otro tipo de análisis que se conoce como análisis exploratorio de datos, que está más bien orientado al modelado predictivo. Vamos a recurrir a este análisis cuando no busquemos conocer la evolución de un set de métricas predefinido, sino más bien hacer otro tipo de preguntas abiertas a los datos, sin necesariamente esperar una respuesta a una pregunta de negocio. En este caso vamos a analizar medidas estadísticas como la media, moda mediana, desvíos estándar, y vamos a prestar atención a las distribuciones estadísticas de nuestros datos y así analizar qué modelos de Machine Learning son factibles de aplicar sobre ellos. También usamos técnicas de visualizaciones cuando hacemos este análisis, pero en general utilizamos librerías de lenguajes de programación como puede ser Matplotlib o Seaborn en Python o ggplot en R. No va a ser siempre posible aplicar todo tipo de técnicas de Machine Learning para todo tipo de datos. Entonces, preguntas típicas que nos vamos a hacer en este tipo de análisis es: ¿siguen nuestros datos una distribución normal? ¿Son nuestros datos numéricos? ¿Se encuentran nuestros datos estandarizados? Y ese tipo de preguntas que nos van a ayudar a determinar cuáles técnicas son factibles de aplicar. Y luego del análisis exploratorio de datos, ¿qué sigue? Bueno, si tuvimos suerte en esa etapa vamos a haber identificado las técnicas de Machine Learning que queremos aplicar y vamos a pasar a lo que se conoce como etapa de ingeniería de variables o Feature Engineering. En ese momento vamos a tener básicamente que generar las variables en un formato apto para alimentar a los modelos que queremos crear. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a utilizar los mismos tipos de datos. A veces vamos a trabajar con datos numéricos, como puede ser la edad, la altura de una persona, el tiempo de usuario en una app. Otras veces vamos a trabajar con texto. Por ejemplo, quizás tengamos que trabajar con reseñas de usuarios sobre un restaurante. Y a veces nos puede llegar a tocar trabajar con imágenes, por ejemplo, fotos faciales. En los modelos tradicionales de Machine Learning, la ingeniería de variables va a ser un proceso que requiere cierto tipo de esfuerzo manual, típicamente utilizando herramientas de programación. Y tareas típicas en esta etapa va a ser representar la fecha en formato numérico o, por ejemplo, transformar una variable categórica a números, agregar 2 o más variables, multiplicar 2 variables, etc. Y a esto debo decir que hay algunos modelos, específicamente los de Deep Learning, donde este proceso se va a dar típicamente de modo automático. No voy a entrar en detalles, pero las redes neuronales pueden generar sus propias variables o features. Igual, de cualquier forma, siempre va a haber que darle un formato numérico para que las máquinas lo puedan interpretar. Y bueno, si completamos con éxito la etapa de ingeniería de variables, vamos a llegar al momento divertido del proceso, que es la etapa de modelado predictivo o Machine Learning. ¡Uy! En esta etapa vamos a aplicar las técnicas de Machine Learning, valga la redundancia, para encontrar patrones en nuestros datos. Y es una etapa que va a consistir en un proceso de aprendizaje automático que se va a dar en lo que se conoce como el entrenamiento de un modelo, a partir del procesamiento de los datos históricos que le vayamos a dar. Básicamente lo que vamos a hacer es ingresarle datos al modelo con el objetivo de que identifique patrones y vaya aprendiendo. Luego, una vez entrenado o creado nuestro modelo, vamos a poder hacer predicciones y contrastar los resultados con un conjunto de prueba que nos vamos a guardar, que se conoce como test set, y de estos datos vamos a poder medir la performance de nuestro modelo. Y esta es la etapa que comúnmente se asocia al trabajo de un científico de datos, pero podrán ver que hay un montón de actividades adicionales hasta llegar a este punto. Y una vez que obtuvimos nuestro modelo de Machine Learning, ¿qué sigue? Bueno, a esa etapa sigue la evaluación de métricas y sesgos. Básicamente en este punto vamos a querer analizar la capacidad productiva de nuestro modelo en términos de alguna métrica. Por ejemplo, viendo el porcentaje de aciertos que tiene. En esta etapa vamos a estar interesados en saber si cumple la función para la que pensamos nuestro modelo. Por ejemplo, ¿puede nuestro modelo recomendar un producto a un usuario en base a datos de actividad en un sitio web? Vamos a ver la métrica, vemos la cantidad de veces que acierta o que no acierta y vamos a determinar si puede o no puede. Y adicionalmente vamos a prestar atención a potenciales sesgos en los resultados para conocer las limitaciones de nuestro modelo. ¿Puede nuestro modelo, por ejemplo, recomendar productos acordes a todo tipo de usuarios o se centra únicamente en cierto grupo demográfico? Este tipo de preguntas son importantes en esta etapa. Y ahora sí, estamos llegando al final del proceso productivo en datos. En base a los resultados de la sección anterior, vamos a tener 2 opciones posibles. Si la etapa de evaluación fue exitosa, vamos a poder pasar nuestro modelo a producción. Habremos aprendido algo nuevo en nuestro problema, vamos a poder utilizar herramientas de visualización como son Power BI o Tableau para mostrar nuestros resultados o nuestras predicciones. También vamos a poder crear APIs o APIs para hacer uso en línea de nuestros modelos. Y de cualquier manera debemos entender este como un proceso iterativo, es decir, no va a ser un proceso lineal, sino que muchas veces vamos a tener que ir hacia atrás en algunas de las etapas que describimos. Al iterar, también vamos a poder generar más y mejores modelos e incrementar nuestro entendimiento sobre el problema. Ahora bien, si la etapa de evaluación no fue exitosa,
ahí sí va a ser estrictamente necesario que volvamos atrás en el proceso. Por ejemplo, para recolectar más o mejores datos, vamos a tener que repensar quizás las técnicas de modelado Machine Learning que usamos inicialmente, o generar nuevas variables en la etapa de Feature Engineering para generar nuevos modelos, y así hasta dar con un modelo con el que estemos conformes. Y este es básicamente el flujo de trabajo en datos. Espero que hayan podido seguirme y ahora entiendan un poco mejor el proceso. A modo de cierre, lo que quiero hacer es un rápido repaso de las etapas que fuimos nombrando hasta ahora y asociarlas a los perfiles profesionales que típicamente se encargan de cada tarea. En primer lugar, vamos a tener a los ingenieros de datos o data engineers encargados de la extracción, procesamiento y almacenamiento de datos. En segundo lugar, los analistas de datos, data analyst o BI analyst, se van a encargar de exploración y análisis de datos. En tercer lugar, los científicos de datos o data scientists se van a encargar de exploración y análisis de datos, pero también de procesos como la ingeniería de variables, el modelado de Machine Learning y la evaluación de métricas y sesgos. Por último lugar, vamos a tener a los Machine Learning Engineers encargados de la puesta en producción de modelos. Típicamente un Machine Learning Engineer puede hacer tareas de Data Scientist que son más técnicas, más vinculados a la ingeniería. Hay que notar también que dependiendo del tamaño de la empresa, un rol puede encargarse de varias tareas. Proyectos chicos quizás no ameritan tanta división exhaustiva de tareas. Un analista o científico de datos puede asistir al proceso de limpieza, un ingeniero de datos puede colaborar en la puesta a productivo, un científico de datos va a poder asistir en ciertas tareas de ingeniería como la paso a producción o el preprocesamiento de los datos. Y así llegamos al final de mi video. Simplemente les quiero mencionar que si bien traté de ser bastante exhaustivo a la hora de describir el proceso, puede haber sutiles diferencias respecto del alcance y objetivos del proyecto en cuestión, como así también del tamaño de la compañía. Típicamente compañías más grandes van a tener equipos más especializados que compañías más chicas o pequeños startups. En un próximo video planeo describir los perfiles que les mencioné en el resumen final, junto con las tecnologías específicas que cada uno de esos perfiles debería dominar para poder desempeñarse en su rol. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Como siempre, pueden dejar comentarios con consultas o recomendaciones y seguirme en redes sociales para más contenido referido a ciencia de datos. Chao.